Muchos primeros serán últimos, y los hay últimos que serán primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado, al dueño de un campo, un padre de familia, que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña, jornaleros. Y habiendo convenido con los obreros en un jornal, un denario al día, los envió a su viña. Salió como a las 9 de la mañana y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a esos les dijo: vaya también ustedes a mi viña y yo les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y volvió a salir como a las 12 del mediodía. Y lo mismo hizo alrededor de las 3 de la tarde. Y salió a última hora. Encontró a otros parados y les dice: ¿por qué están acá, parados todo el día sin trabajar? Ellos le dicen: porque nadie nos contrató. Entonces él les dice: vayan ustedes también a mi viña. Al atardecer, al concluir la jornada, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales un jornal, el jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a última hora, cada uno recibió un denario, el jornal. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, los primeros pensaban que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario, un jornal cada uno. Recibiéndolo, murmuraban contra el dueño del campo. Decían: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Bueno, la parábola esta de Mateo 20
del 1 al 16, se conoce como la parábola de los obreros de la viña. A mí se me ocurre siempre llamarla la parábola de la justicia o de la injusticia, ¿no? Más allá de aquello que Jesús quiere graficar con esta parábola, quisiera que tomemos conciencia de qué hubiese sido injusto. Es la parábola de la justicia, de el dueño del campo. Es amplio el sentido, es el dueño de la casa, el dueño del campo, el padre de una familia se le dice del mismo modo. La cuestión es que es el dueño. Podría hacer lo que quiere, pero se somete a algo que convino con él mismo primero. Voy a llamar, voy a dar trabajo y a cada uno le voy a dar aquello que yo arregle con él. Y el hombre arregló un jornal. Un jornal. Arregló un jornal con los que contrató a primera hora del día, arregló un jornal con aquellos que contrató a las 9 de la mañana, a media mañana, arregló con aquellos que había contratado al mediodía, un jornal, aquellos que había contratado a las 3 de la tarde, un jornal, aquellos que había contratado cerca de las 5 de la tarde, un jornal, y a cada uno le pagó un jornal. Convino un jornal, pagó un jornal. Dio a cada uno lo suyo. Como dice aquí, toma lo tuyo y vete. Justicia. ¿Qué hubiera sido injusto? A guiarse, por ejemplo, por Levítico 19 o por Deuteronomio 24, hubiera sido injusto que el dueño del campo hubiera demorado el jornal, el pago del jornal. Eso era un delito grave en el pueblo de Israel. No pagarle a aquel que ya ha trabajado. Por eso se ajustaban las cuentas al finalizar el día. Y un denario, aproximadamente. Algunos dicen 4 gramos de plata. En fin, un denario es aquello que puedas calcular, que pueda ganar una persona en un día de trabajo. Así que injusticia, técnicamente hablando, no tenemos. Con lo cual el hombre, el contratista, no comete injusticia. Paga lo que corresponde, cuando corresponde. Punto. ¿Qué pasa acá? La tensión de la escena viene al final. Viene al final cuando los que han soportado, Mateo 20, versículo 12, los que han soportado más peso, más calor abrasador del día. Claro, sí, eran jornadas de trabajo. No era estar en una oficina con aire. Sin duda que no. Había que trabajar. Tengo familia en San Juan y he podido contemplar de lejos, claro, lo que es la tarea de un jornalero. Dura tarea, muy dura tarea, muy dura. Pero bueno, aquí fue recompensada, fue pagada como correspondía, en tiempo y forma, como dirían hoy. Pero hay una frase, hay algo que tienen para decirle al dueño del campo que me resulta
Cuando lo leía recién en el texto griego, me chocó más, porque no todas las traducciones lo tienen, por eso decidí leer esta. Dice, estos últimos han trabajado, digamos, el sentido es, solamente trabajaron un rato, ni siquiera una hora, ¿no? Un rato. Pero los has hecho, los hiciste como a nosotros. Está hablando de plata. Está hablando de plata. ¿Cómo los hiciste? No, les hiciste, ¿eh? En griego dice bien. Los hiciste a ellos. Como decir, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Nosotros sudamos. Nosotros trabajamos. Estos cobran sin haber hecho casi nada. Hay un versículo aquí que parecería innecesario. Fíjate que el dueño del campo, primero que un obrero vaya a responderle así, puede hacerlo, pero asegurarse de que no va a volver a ser contratado. Pero va y le dice, y fíjate la respuesta, amigo. Pero la palabra griega es más extraordinaria. Es compañero. Compañero. Amigo, no te hago injusticia. No te hago injusticia. No conviniste conmigo en un denario. ¿Sí? No soy injusto. Tomá lo que es tuyo. Andate. Yo quiero darle a este lo mismo, al último, lo mismo que a vos. Lo mismo que te doy a vos, se lo quiero dar a él. No puedo hacer lo que quiero con mis cosas, con mis bienes. No me es lícito, dice aquí. ¿No es legal? ¿Es ilegal? No, no es ilegal. Y ahí va la segunda pregunta. ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Le comentaba a un hermano diácono sobre este pasaje. Decía, nosotros por supuesto no hablamos del mal de ojo, ¿no? Y del ojeado, pero ¿qué es el mal de ojo? Dicen que el mal de ojo es un fenómeno extraordinario porque es una manifestación de una influencia como si fuese maligna sobre uno, que llega hasta uno por pensamientos malos de otro hacia uno. Algo así como, por ejemplo, que alguien me tenga envidia y entonces a mí me afecta a la distancia eso. Y entonces me genera cierto malestar. Ahora, uno cree que el mal de ojo es lo que le producen a uno. No, el mal de ojo tiene su origen en este texto. Porque en el lenguaje antiguo, sobre todo el arameico, del arameo, el ojo malo es el ojo envidioso. Mirar con ojo malo. La primera acepción, dicen los biblistas, es ser envidioso. ¿Por qué sos envidioso? Porque yo soy bueno. ¿Por qué te molesta que yo sea bueno? ¿Qué te jode? Si yo arreglé con vos un mango, ahí lo tenés. No, sí, pero ahí entramos en problema. Por ahí pasa la cosa. Es que yo fui malo con vos o porque yo fui bueno con él. ¿Qué es lo que te molesta? Vamos entrando al sentido de la parábola del Señor. Tenemos un pueblo de Israel al que se le hizo una promesa y que ha esperado un Mesías, un Salvador y una salvación. Ha esperado gracia y favor de parte de Dios a lo largo de siglos. Y tenemos un Mesías que viene y que, sin distinción, algunos incluso que no pertenecían al pueblo de Israel,
Los invita a participar de la misma labor. Los invita al reino de la misma forma. ¿Cómo puede ser? Ese es uno de los problemas del compararte con el otro y del esperar. Compararte con los demás. Esperar. El problema es que aquí no es que se esperó algo gratuito. Aquí se trabajó por lo que en realidad era regalo. Sí habían unas pautas. El Señor había dado una ley, había dado un camino, pero vamos. En realidad el Señor los llamó a trabajar a unos desocupados. Les dio lo justo, pero les hizo algo bueno, no les hizo un daño. Esta parábola es tan controvertida como sencilla y simple en su esencia. Esperaban más paga que los demás, esperaban más bienes que los demás, más bien que los demás, esperaban más cumplimiento de promesa que los demás, tenían más expectativas, pero sobre todo ellos se creían más. Esto es lo más grave. Ellos se creían más. Los haces iguales a nosotros. Nosotros laburamos, trabajamos, nosotros merecemos ¿qué? ¿Qué merecemos? Ustedes merecen lo que les corresponde. Ahora, en cuanto a Dios, Jesús luego lo explicará, nadie merece nada. Como diría Eclesiástico 35:14, no quieras, no pretendas sobornar a Dios con tus bienes porque no los aceptaría. Para Él son dones injustos. Todo es don. La salvación es don. La gracia es don. La posibilidad de vivir junto a Dios es don. La posibilidad de estar en el campo de Dios, de ser su obrero, es don ya. Vamos, aquí está el eco patente de aquellos versículos últimos del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, cuando el hijo mayor, tantos años estuve al lado tuyo y ni siquiera. Y el padre que le dice, todo lo mío es tuyo, hijo. No se había dado cuenta el hermano mayor que todo lo tenía. Estaba en otras cosas. No hay injusticia. Por eso me gusta la parábola de la justicia. Porque cuando muchos la escuchan, lo primero que piensan es que es cierto, que es injusto. No es injusto el Señor. No es injusto el padre de familia, el oikodespotos. No. ¿Con qué cara podemos nosotros encarar a Dios, murmurar contra Dios, reprocharle a Dios que nosotros no tenemos los dones que los otros, que nosotros somos más que los otros, que nosotros trabajamos más, hicimos, como dice San Pablo en Efesios 2, 1 al 10, no por obras en la salvación, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se envanezca. Vos, yo, fuimos llamados a trabajar con el Señor. El Señor nos promete lo justo, lo bueno, lo honrado, lo bonito.
al final del día. Como dicen los dichos de luz y de sombra, San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida. Justo a esta hora. En el atardecer, cuando viene el ocaso, en el atardecer te juzgarán en el amor. En el atardecer te juzgarán en el amor. El amor no es envidioso. El amor no hace alarde. El amor no se vuelve vano. El amor no procede con bajeza. No busca su propio interés. No se irrita, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. Si soportamos la fatiga, el calor del día, ojalá que no sea por la paga, ojalá que no sea, sino que sea por la alegría y la felicidad de estar trabajando para nuestro Señor, que por gracia, por pura gracia, y desde nuestra fe, adhiriéndonos a esa salvación posible por la muerte y resurrección de su Hijo, y por el Espíritu Santo que nos enjuga no solamente las lágrimas cuando sufrimos, sino el sudor cuando trabajamos bajo el peso y el yugo del sol y de todo aquello que nos complica, incluso la tarea dentro de la iglesia. Ojalá que nunca procedamos con la bajeza de aquellos obreros que, lejos de cantar la gratitud de haber recibido, de haber sido vistos, elegidos por el Señor para estar al menos una jornada, cuanto más mejor, al lado suyo y trabajar por Él, recibir lo que no podemos pagar, lo que necesitamos, en realidad aquello para lo cual trabajamos. Que el Señor nos bendiga con el don de la gratitud, nos bendiga con el don de la conciencia y nos bendiga sobre todo con este orden inverso en nuestra mente para que podamos aspirar nosotros, como ya lo ha dicho en otras partes del Evangelio, no a querer ser primeros, a primerear nada más en la compasión, a primerear nada más en el amor a Dios sobre todas las cosas, a primerear a Dios en todo aquello que de bueno tiene en su viña, en su casa, en su pueblo, y nos ayude a quedarnos hasta el final, quedarnos como últimos, trabajando hasta el final, para Él, por Él, con Él, y siempre para su gloria.